La práctica constitucional en el Ecuador. Aplicación directa de la Constitución. Integrantes: Damaris Peralta, Kelly Zurita, Kerly Carrión y Luis López. Tipología del control constitucional en el Ecuador. Como introducción, tengo que decir que si bien es cierto el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia, por tanto, nos instituimos en un sistema jurídico donde nuestra norma suprema, la Constitución, rige y maneja nuestro ordenamiento. Dentro de la misma encontramos la tipología del control constitucional dividido en 5. La tipología del control constitucional tiene como fundamento el principio de supremacía constitucional. Esto es, que la Constitución es la norma suprema y de mayor jerarquía a la cual deben sujetarse las normas del rango inferior, entendiéndose por tales a las leyes dictadas por el Parlamento, los decretos y demás resoluciones dadas por el Poder Legislativo. Encontramos además 5 tipos de control constitucional: el control abstracto, control concentrado, control concreto, control difuso, control mixto. El control abstracto, que lo encontramos en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, del 74 en adelante. El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y eliminación de las incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico. El control concentrado, que se encuentra a partir del artículo 170 del mismo Código. Este implica que el control constitucional sea ejercido por un tribunal que cumpla dicha función, para la cual es necesario el uso de la acción de la inconstitucionalidad y el resultado de la extinción de la norma demandada a través de la declaratoria de inconstitucionalidad. El control concreto. El control concreto tiene como finalidad la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas dentro de los procesos jurisdiccionales. Los jueces aplicarán las disposiciones constitucionales sin necesidad de que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. Las decisiones no se podrán restringir, menoscabar o inobservar su contenido. Cabe recalcar que este control concreto se encuentra a partir del artículo 141 del mismo Código. El control difuso es diferente a los otros controles, ya que este control no se aplica en el Ecuador. Sin embargo, nuestro modelo norteamericano es el ejemplo clásico del control constitucional difuso. El control mixto. Este intenta compaginar las ideas del sistema difuso y concentrado. En los métodos de control constitucional encontramos también el control mixto de constitucionalidad, en el cual coexisten en el mismo sistema un órgano independiente de control que protegerá supremacía de la Constitución y, por otro lado, la potestad de los jueces y tribunales de declarar la aplicabilidad de las leyes en los casos concretos por estar en contra de los preceptos constitucionales. Garantías constitucionales. ¿Qué son las garantías constitucionales? Son el medio adecuado que tienen los estados para asegurar que en el evento de transgredirse un derecho fundamental establecido en dicho ordenamiento se puedan reconocer o reparar estos derechos a través de los mecanismos de garantías que la Constitución establezca. En el texto constitucional presenta en el título denominado Garantías constitucionales la siguiente clasificación. Garantías normativas. De acuerdo con este artículo, corresponde a la Asamblea Nacional en primer lugar y luego a todo órgano con potestad normativa el deber de armonizar las leyes de menor jerarquía a los derechos consagrados en la Constitución, que tienden a establecer y garantizar la dignidad de los seres humanos en las distintas comunidades y pueblos, con la prohibición de que en caso de reforma de la Constitución, éstas no atentarán con los derechos que la Constitución consagra a favor de los pueblos y nacionalidades indígenas y otras minorías étnicas. Garantías de políticas públicas, servicios, participación. Conforme al artículo 85 de la Constitución establece: primero, las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a ser efectivos al buen vivir y todos los derechos y se formularán a partir del principio de solidaridad. Segundo, sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.
Como tercero, el Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la presentación de bienes y servicios públicos. Garantías jurisdiccionales. A pesar de que en cada ordenamiento ha adoptado aquel sistema de protección adecuado al entorno en que desarrolla su actividad, la mayoría han optado por ofrecer unas garantías generales para los derechos reconocidos, que van desde la exigencia de mayorías especiales para la reforma de los preceptos en los que se enuncian y regulan los derechos y libertades. En el caso de Ecuador, la Constitución de 2008 ha establecido las garantías jurisdiccionales, la acción de protección, habeas corpus, habeas data, acción de acceso a la información pública, acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección, como mecanismos de protección y defensa de los derechos constitucionales. Acción de protección. La acción de protección en la actualidad es la acción que tiene por objeto la tutela o amparo de todos los derechos constitucionales, a excepción de los derechos que estén amparados por otras garantías jurisdiccionales. Habeas corpus. La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella en forma ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física y otros conexos de la persona privada o restringida de libertad. Habeas data. Esta garantía permite proteger aquellos datos que cumplan como una función informativa respecto de las personas o sus bienes e instituciones tanto públicas como privadas, documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos, así como requerir su actualización, eliminación, rectificación o anulación de dicha información. Acción de acceso a la información pública. Según la disposición del artículo 91 de la Constitución, la acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada, expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Acción por incumplimiento. El artículo 92 de la Constitución mismo que establece que la acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos. Acción extraordinaria de protección. Esta garantía nace y existe para garantizar que la supremacía de la Constitución sea segura, para garantizar y resguardar el debido proceso en cuanto a su efectividad y el respeto de los derechos constitucionales. Recepción. Las demandas, peticiones y demás documentos relacionados con las acciones constitucionales se presentarán en la Oficina de Documentación de la Secretaría General o en las oficinas regionales de la Corte Constitucional, en aquellos casos en que la Constitución y la ley lo permitan. Tramitación. El Secretario General dispondrá del término de 6 días contados a partir de la recepción de las demandas, peticiones y demás documentos relacionados con las acciones constitucionales para efectuar el ingreso, registro y remisión de las mismas a las diferentes salas del organismo para el trámite que corresponda. Acumulación de causas. La sala de admisión de oficio a petición de parte dispondrá la acumulación de causas cuando existan procesos con identidad de objeto y acción, con el fin de no dividir la continencia de las mismas. Las causas se acumularán a aquella que primero haya sido admitida. La Secretaría General certificará en todos los expedientes la existencia o no de otras causas con identidad de objeto, acción y el estado procesal de las mismas. Excusa obligatoria. Las juezas y jueces de la Corte Constitucional deberán excusarse del conocimiento de una causa cuando se configure una de las causales previstas en el artículo 175 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional o en la aplicación directa de la Constitución, cuando de manera fundamentada la jueza o juez justifique que con su excusa se garantiza de manera inequívoca valores, principios y reglas constitucionales, así como el derecho constitucional a la tutela efectiva, imparcial y expedita, establecida en el artículo 75 de la Constitución de la República. La excusa no tiene efecto suspensivo. ¿Cuál es el trámite de la excusa obligatoria? La excusa será presentada por la jueza o juez constitucional por escrito ante la Secretaría General para su incorporación en el orden del día del pleno de la sesión inmediata posterior a su presentación. Si el pleno de la Corte Constitucional acepta la excusa presentada, se procederá inmediatamente al resorteo de la causa. Recusación. Al amparo de las causales previstas en el artículo 175 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y sin perjuicio de la etapa procesal, cualquiera de los intervinientes en el proceso constitucional podrá solicitar a la presidenta o presidente de la Corte la recusación de una jueza o juez en una causa determinada. La recusación igualmente no tiene efecto suspensivo. ¿Cuál es el trámite de la recusación? El pedido de recusación se realizará por medio de escrito dirigido a la presidencia de la Corte.
la presidenta o vicepresidente, o en su ausencia a la vicepresidenta o vicepresidente, por medio de auto de apertura, abocará conocimiento del pedido de recusación planteado y dispondrá a la Secretaría General la notificación de a las partes con el inicio del procedimiento recusatorio. Tipos de salas y sus funciones en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional contará con 3 salas: la sala de admisión, la sala de selección y la sala de revisión. A continuación hablaré de cada una de ellas. La sala de admisión se conformará por 3 grupos compuestos por 3 juezas o jueces cada uno mediante sorteo realizado en el Pleno. El periodo de funcionamiento de cada uno de los grupos que conformarán la sala será de 30 días y actuarán en forma sucesiva conforme al sorteo realizado. Se constituye como órgano generador de valor y se realizará un control integral de sus autos y providencias a fin de garantizar la eficacia del proceso. Los procesos constitucionales sujetos a admisión son interpretación constitucional, públicas de inconstitucionalidad por incumplimiento, conflicto de competencias, inconstitucionalidad por omisión, extraordinaria de protección, control constitucional de enmiendas, reformas y cambios constitucionales, consultas populares y las acciones por ejercicio de control concreto de constitucionalidad. Las causas ingresadas para conocimiento de la sala de admisión serán clasificadas y numeradas según el tipo de acción. Se sortearán entre los integrantes de la sala para establecer la jueza o juez ponente de los autos de admisibilidad, quien será el encargado de elaborar una ponencia de admisión y lo remitirá a la Secretaría General para la resolución de la sala de admisión. Los autores de despacho presentarán un memorando en el que consta el detalle de los proyectos de autos y providencias, y se remitirán por correo electrónico el listado de proyectos que constan en el memorando respectivo. La coordinación de la sala creará un archivo digital para cada sesión en el que se registrará el número de firmas y de las juezas y jueces integrantes de la sala y cualquier incidencia que pudiera generarse. Dentro del término de 5 días remitirán a Secretaría General todas las causas que fueron asignadas por sorteo a fin de que continúen el trámite respectivo a los miembros de la próxima sala. La sala de admisión se pronunciará admitiendo, inadmitiendo, rechazando o disponiendo que se complete o aclare la demanda o solicitud en el término de 5 días. No cabe recurso alguno y la misma causará ejecutoría. En los casos en que sobre la decisión adoptada por la sala de admisión existiera voto salvado, la jueza o juez que salvare el voto dispondrá del término de 3 días para consignarlo en la Secretaría General. La sala de selección de la Corte Constitucional. La sala de selección estará conformada por 3 juezas y jueces de la Corte, quienes actuarán de manera rotativa y serán designados previo sorteo efectuado en el Pleno. De las sentencias en materia de garantías jurisdiccionales y las resoluciones de medidas cautelares ingresarán a la Secretaría General, donde serán clasificadas y numeradas de acuerdo al tipo de acción para ser remitidas a la sala de selección. De las sentencias escogidas se elaborará una ficha que contendrá el tipo de acción, número de expediente, juzgado de procedencia, hechos relevantes, descripción del problema constitucional resuelto por la jueza o juez de instancia, los argumentos sobre la relevancia de la constitucional, y las sentencias no seleccionadas se llevarán un registro y estadística y serán remitidas al Archivo General. La Sala de Revisión de la Corte Constitucional estará conformada por 3 juezas o jueces de la Corte y contará con un coordinador. Cada una de estas salas estará presidida por una de las 3 juezas o jueces de la respectiva sala. La sala de admisión deberá realizar un análisis exhaustivo de la demanda en las acciones extraordinarias de protección y de cumplimiento para determinar el estricto apego a los requisitos de admisibilidad y procedencias establecidos en la ley. Recibido el expediente, la sala de revisión procederá al sorteo de la jueza o juez ponente, quien preparará el proyecto de sentencia para ser expuesto en conocimiento de la sala dentro del término de 15 días. Se remitirá el expediente con proyecto de sentencia a la Secretaría General en el término de 5 días contado desde su recepción, y el Pleno de la Corte Constitucional emitirá su sentencia en el término de 20 días posteriores a la recepción del expediente.